Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Espinosa, el de mi compañero es Juan Manuel Segura. Actualmente estamos cursando el módulo de Econometría Financiera en la maestría de Finanzas de la Universidad de Manizales. En esta ocasión vamos a hacer el análisis del artículo de un modelo econométrico. En este caso, el artículo se llama Explicación del crecimiento económico en la economía popular y solidaria mediante la aplicación de un modelo econométrico de regresión lineal y múltiple. Los autores en este caso son Alisba Cárdenas Iralda Benavides. Tenemos una agenda, no sé si el compañero me puede ayudar con las diapositivas. En este caso, la agenda es hablar inicialmente de los objetivos del artículo, la hipótesis abordada, los métodos usados, la justificación, obviamente ya resultados obtenidos y cuáles fueron las conclusiones de dicho modelo en el artículo. Bueno, eh, inicialmente, el objetivo del artículo. Compañero, ¿me colaboras con la diapositiva? Vale, gracias. El objetivo principal de la investigación es demostrar qué relación hay entre la variable independiente, que en este caso era o es la educación financiera, el seguimiento a microcréditos y los montos de microcréditos, y la variable dependiente, que en este caso es el crecimiento económico. Ese crecimiento económico dado en el contexto de una economía popular y solidaria en Ecuador. Entonces, para dar como un poquito más de contexto, la economía popular y solidaria en Ecuador ha ganado importancia en el ámbito financiero, pero dicha economía carecía como de estudios que explicaran cuál era ese crecimiento económico a partir de las microfinanzas. Entonces, lo que se buscó abordar en el artículo era poder analizar si ese microcrédito realmente contribuía al crecimiento económico de sus beneficiarios, y cuáles podrían ser como esas variables que lo determinaran. El mismo artículo buscaba tener un alcance, o ese estudio buscaba tener un alcance que se enfocaba más que todo en una parroquia rural en Ecuador, que se llama Eloy Alfaro, basándose pues en información recopilada de esa localidad. La importancia de la investigación pues era que buscaba abordar el crecimiento económico a partir del aporte de esa economía popular y solidaria, que se llamaba también EPS, a través de los microcréditos, orientando como estos resultados a ese manejo adecuado de los fondos por parte de los actores involucrados. Bueno, entonces tenemos hipótesis abordadas. La siguiente. En este caso, este estudio planteaba dos hipótesis para su análisis. Estaba la hipótesis nula, donde hablaba de que las variables individuales, al ser unidas en un solo modelo de regresión lineal múltiple, no explicaran adecuadamente ese crecimiento económico de los microemprendedores de la parroquia en mención en Ecuador. Y estaba la hipótesis alterna, donde se planteaba que esas variables individuales, al ser unidas en ese solo modelo de regresión lineal, podrían explicar adecuadamente ese crecimiento económico de las microempresas, de lo mismo, de esa comunidad o de la parroquia Loy Alfaro. Siguiente tenemos métodos utilizados o métodos usados y su justificación. Entonces acá tenemos que esta investigación se enmarcó en un enfoque cuantitativo y utilizó una metodología basada en métodos. Inicialmente, el exploratorio, que buscaba identificar cuáles eran esas variables más importantes o más relevantes. Estaba pues el descriptivo, con el fin de poder describir esas características de la población que se quería estudiar. El analítico, que buscaba pues analizar esos datos obtenidos y poder establecer unas relaciones entre uno y otro. Asimismo, se definió una población y una muestra. Obviamente, pues acá la población, como ya se mencionó, eran todas las microemprendimientos de la parroquia Eloy Alfaro. Esto ubicado en La Tacunga. Se obtuvieron aproximadamente datos de 638 microemprendimientos de la Oficina de Recaudación de ese municipio. Y obviamente esto manejó como una línea de tiempo, la cual estaba registrada hasta más o menos mayo del 2017. Se determinó una muestra de 240 microemprendedores y se utilizó pues un muestreo probabilístico aleatorio simple con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Bueno, tenemos métodos econométricos utilizados.
compañerito, no sé si me puedes ayudar con la próxima diapositiva. Listo. Entonces, en este caso tenemos el modelo de regresión lineal simple. ¿Por qué se utilizó este modelo? Realmente se aplicó de una manera inicial para determinar o para que cada variable explicativa se pudiera analizar de una forma individual. En este caso, pues, ¿cuáles eran esas variables? La educación financiera, el seguimiento del microcrédito, el monto del microcrédito, y con esto, pues, poder identificar el grado de correlación de manera individual inicialmente, que éstas pudieran presentar con el crecimiento económico. Obviamente esto ayuda a conocer qué influencia tiene cada factor por separado. Digamos que en este caso la ecuación general era y igual a más bx más e, donde y pues es la variable dependiente y x es la independiente. Asimismo, el siguiente modelo utilizado pues fue un modelo de regresión lineal múltiple. En este caso, después de haber obviamente analizado cada una de las variables de manera individual, se recurrió a utilizar este modelo para poder, pues en este caso ya revisar si esas variables explicativas individuales, al unirse en un solo modelo, pudieran como definir de una mejor manera ese crecimiento económico de los microemprendedores, ¿sí? Entonces buscaba como explicar una relación de manera conjunta. En este caso, pues obviamente teníamos la variable dependiente Y, que era el crecimiento económico. En este caso, pues obviamente los datos que se toman son los negocios que generaron ganancias entre 2011 y 2016, que es la muestra aproximada. Y tenemos las variables independientes, que son X1, X2 y X3, donde X1 pues, es el programa de educación financiera. Esto también, pues, en el lapso de tiempo entre 2001 y 2016, con un impacto positivo en la administración de los negocios. La X2, pues ya hacía referencia al seguimiento de los microcréditos y X3 al monto de los microcréditos. La ecuación general en este caso es Y es igual a alfa más beta 1 por X1 más beta 2 por X2 más beta 3 por X3 más E. Significa que en este caso la variable Y es igual a la constante alfa más el coeficiente beta 1 multiplicado por la variable independiente x1, más el coeficiente beta 2 multiplicado por la variable independiente x2, más el coeficiente beta 3 multiplicado por la variable independiente x3, más el término de error. Bueno, en este caso ya tenemos las pruebas de verificación econométrica. Entonces acá me ayudas, compañerito, con la otra diapositiva. Y bueno. Entonces ahí digamos que se realizaron dos tipos de prueba. Tenemos la prueba de heterocedasticidad. Esta se utilizó porque pues, se buscaba determinar si la varianza de los errores de este modelo eran constantes, o sea, tenían homocedasticidad, o si no eran constantes, buscando una heterocedasticidad, lo cual pues obviamente es muy importante y crucial para la validez de las inferencias estadísticas que se buscaban determinar. Teníamos la hipótesis nula, donde se decía que pues no existe heterocedasticidad, o la hipótesis alternativa, donde sí existe heterocedasticidad. Tenemos asimismo la prueba de multicolinealidad. En este caso, pues se utilizó para determinar si existía una relación lineal perfecta o una relación lineal alta entre las variables explicativas, lo cual pues podría distorsionar los coeficientes del modelo. En este caso, estaba la hipótesis para la correlación grupal, que es la hipótesis nula, donde la correlación entre las variables explicativas menor a 0,8 nos definía que no existe la multicolinealidad, o la hipótesis alternativa, que es que la correlación entre las variables explicativas sería mayor al 0,8, donde ahí se demostraría que sí existe multicolinealidad. Y la hipótesis para la regresión auxiliar, que la hipótesis nula hablaba de que R2 auxiliar era menor que R2 global, o sea, no existe multicolinealidad, o la hipótesis alternativa, donde H1R2 auxiliar era mayor a R2 global, o sea, que sí existía una multicolinealidad. Mi compañerito ya nos va a explicar más o menos cuáles fueron los resultados obtenidos. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, compañera. A continuación voy a proceder a explicar un poco los resultados que se obtuvieron de este modelo de regresión que nos venía explicando la compañera Luisa. Entonces, para iniciar, voy a arrancar con los resultados del modelo de regresión lineal simple, ¿sí? Aquí, como podemos observar, digamos que la educación financiera es la variable que mejor expresa individualmente el crecimiento del modelo económico, que era nuestra variable dependiente, respecto de las otras dos variables que se consideraron, como lo era el monto de los microcréditos y el seguimiento de los microcréditos, ¿sí? Este fue, digamos que, la conclusión general del modelo de regresión simple, donde tenemos una correlación más fuerte y directa por parte de la variable explicativa educación financiera sobre las otras variables, ¿sí? Ahora voy a pasar a explicar un poco los resultados del modelo de regresión lineal múltiple. Como nos lo ha comentado nuestra compañera, digamos que en la fórmula que se había establecido teníamos la variable dependiente, que es el crecimiento económico, y había unas variables explicativas, que eran la educación financiera, el seguimiento del microcrédito y el monto del microcrédito, ¿sí? Aquí podemos ver cada uno de los betas que fueron, digamos que, determinados y la constante, ¿sí? Entonces vemos que la constante fue determinada en 5.3, ¿sí? Cuando las tres variables independientes pues son equivalentes a cero, ¿sí? Y esto lo que nos indica es que el crecimiento se da al menos en ciclo de los microemprendedores que fueron pues incluidos en nuestra base digamos, de muestra que se tomó para el ejercicio, ¿sí? Tenemos también en el caso de la educación financiera un beta de 0.73, ¿sí? Que esto lo que nos indica es que si los programas de educación financiera aumentan en uno, más manteniéndose constante en las demás variables que se usaron, pues el crecimiento económico varía en 0.73. Esto quiere decir que es una relación directa, ¿sí? Y el error estándar equivale pues al 0.33, lo que nos da pues un grado de confiabilidad, ¿sí? A nivel del seguimiento del microcrédito, vemos un beta de 0.037 y esto lo que nos indica, al igual, es que si el nivel del seguimiento del microcrédito aumenta en uno, manteniendo las demás variables constantes, el crecimiento económico aumenta en 0.037, ¿sí? Aquí vemos que el error, digamos, estándar es de 0.48, con lo cual tenemos que calificar esta variable como aceptable. Y respecto de nuestra tercera variable, que equivale al monto del microcrédito, vemos un beta de 0.011, ¿sí? Y esto lo que nos indica es que si el monto del crédito aumenta en uno, manteniendo las demás pues, variables constantes, el crecimiento disminuye en 0.0011. Como podemos observar, digamos que esta variable es indirecta porque es negativa, ¿sí? El error estándar de esta variable es de 0.14, lo que nos da pues un grado de confiabilidad, ¿sí? A continuación voy a explicar los resultados de las pruebas de hipótesis y de verificación econométrica, ¿sí? Como nos ha mencionado la compañera, pues digamos que se han hecho las pruebas de heterocedasticidad utilizando el test de White y de multicolonialidad usando la correlación grupal y regresiones lineales, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos un poco como resultados de estas pruebas? ¿Sí? A nivel, digamos que la prueba de hipótesis individual, no se aceptó la hipótesis nula, ¿sí? Para el intersecto. Y eh, ¿qué nos sugiere esto? Nos sugiere que si existe una relación, digamos que lineal directa entre cada una de las variables explicativas que hemos tomado para justificar, digamos, la variable dependiente, que en este caso era el crecimiento económico, lo cual nos significa pues que, digamos, arroja un intersecto significativo, ¿sí? De nuestra test de Wife, para poder validar la heterocedasticidad, digamos que esto nos arrojó un R cuadrado de 6.9375, ¿sí? Con una probabilidad del 0.64. Teniendo en cuenta que esta probabilidad es mayor al 0.5, digamos que aceptamos la hipótesis nula y no existiría una heterocedasticidad, ¿sí?
Respecto de la prueba de multiconeidad, ¿sí? Lo que podemos observar a nivel de la correlación grupal es que ninguna de las correlaciones entre las variables explicativas es mayor a 0.80, ¿sí? Entonces aquí se acepta la hipótesis nula y no existe una multiconolidad en el modelo general, ¿sí? Respecto de las regresiones auxiliares, los R's cuadrados de las regresiones auxiliares fueron de 0.26, 0.3, 0.26, que no superan el R cuadrado global de 0.32 o el de 0.46, entonces lo que podemos aquí también es, nos confirma lo anteriormente indicado y es que, que hay una ausencia de multicolineidad, ¿sí? Por último, voy a proceder pasando, digamos, a las conclusiones de este modelo, ¿sí? Entonces, a nivel de conclusiones, tenemos la ausencia de multicolonialidad, que era lo veíamos en la presentación anterior con base en los resultados, ¿sí? Entonces, esto lo que nos transmite es que se evita la correlación entre las variables predictoras. También hay una ausencia de estereocedasticidad, ¿sí? Que se asegura una variancia constante entre los errores. También existe un rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Y una aceptación, pues, de la hipótesis alterna, ¿sí? Este es un poco, digamos que a nivel general, lo que podemos observar del modelo como tal, de las conclusiones de nuestro modelo, ¿sí? También hay unos impactos que consideramos, digamos, pueden haber de las variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de la educación financiera, podemos observar que a medida que existe una mayor educación financiera por parte de estos emprendedores, pues esto conduce a que exista una mayor interés por estos microcréditos y se les dé un mejor uso, ¿no? Eh, a nivel del seguimiento, digamos que también de alguna manera tiene una relación directa, no tan fuerte, pero sí existe una relación directa con el crecimiento económico, ¿sí? El monto, por lo contrario, veíamos que tiene una relación indirecta y negativa, y esto puede tener alguna explicación debido a que este tipo de préstamos muchas veces tiene tasas de interés muy altas, ¿no? Entonces, en la medida que aumentan los montos de los microcréditos, pues existe una relación negativa con el crecimiento económico. Fue un poco una de las conclusiones que llegamos allí, ¿sí? También podemos concluir finalmente, pues, de que, digamos que a nivel general las microfinanzas son una alternativa muy viable para fomentar el crecimiento económico por parte de los emprendedores en estos sectores marginales, ¿sí? O pequeños negocios que muchas veces pues no tienen todos los requisitos para poder acceder a microcréditos a través de una banca tradicional. No hay garantías, no hay experiencia crediticia, ¿no? Entonces son muy buenos. Eh, eh, Otro de los temas que concluíamos a partir de este modelo es que tal vez debe requerir regulación por parte de las tasas de interés de los microcréditos, ¿sí? Digamos, por la misma informalidad que hay allí al momento de determinarlas, no están reguladas, ¿sí? Esto como a nivel general, ¿sí? No sé, compañera Luisa, si tienes alguna conclusión que añadir. No, realmente lo que pudimos visualizar o leer en este artículo es pues obviamente que la idea es seguir investigando, hacer, digamos que continuar con esa investigación a nivel nacional, era lo que se planteaba, explorando de pronto algunas otras variables explicativas dentro de las microfinanzas para una gestión pues integral del riesgo y poder generar de acuerdo a los resultados obtenidos unas estrategias financieras que pudieran ser más eficientes. Creo que eso fue lo que pudimos resaltar del artículo. Creería yo que pues nada, muchas gracias por la atención y esto fue lo que pudimos indagar respecto al artículo.